Listo, chicos, volvemos entonces a lo que sería como un mini tutorial para conectar PHP y manipularlo por medio, perdón, para conectar PHP a la base de datos y manipular la base de datos por medio de un formulario y realizar cruz. Entonces hasta ahora tenemos pues la realización del formulario como tal, tenemos la verificación de los datos, tenemos la conexión con la base de datos que la tenemos por esta parte, tenemos la verificación si la conexión con la base de datos falla y si la base de datos funciona. Esto no lo vamos a necesitar, lo voy a quitar. Solamente me interesa en caso de que falle. Si no falla, pues genial. Tenemos la base de datos conectada. Recuerden que esta es la forma en que se conecta. Usamos una API. La API tiene 4 parámetros: el servidor, el usuario, la clave y la base de datos con la que nos conectamos. Voy a quitar esta R y guardamos, ¿cierto? Entonces hasta ahí no hay ningún problema. Yo lo que voy a hacer es que voy a crear por acá un nuevo archivo que lo voy a llamar crew.php. Listo. Voy a llamar ese archivo como tal crew.php y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer uso de funciones dentro de este archivo para generar el CRUD. Entonces recordemos que el CRUD es como tal la forma en que manipulamos y administramos nuestra base de datos. Entonces vamos a abrir acá un elemento PHP, la etiqueta pues como tal. En videos, en muchas partes, el PHP lo hacen de esta manera, es válido, pero es mejor indicar que esto es PHP. Hay veces que algunos IDEs, que son los que nos permiten manipular el código, no lo identifican, entonces mejor ponerlo de esta manera. Pero lo pueden hacer sin el PHP y también se los va a leer. Pero dejemos la etiqueta de forma completa. Ok, si nosotros queremos generar una consulta o crear un usuario, cuando hablamos de consultas a las bases de datos, es manipular la base de datos, nosotros debemos de tener la conexión. Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar nuestra conexión a la base de datos. Listo. Acá, ¿qué le voy a decir? En esta primera línea le voy a decir que me incluya el archivo db.php. Con esto yo le estoy diciendo de primero, recuerden que el código se lee de arriba hacia abajo. Entonces de primerita yo le estoy diciendo, venga, genéreme una conexión. Si se genera la conexión, entonces voy a hacer lo siguiente o vamos a tener lo siguiente. Entonces acá adentro voy a crear una función que se llame crear usuario. Guardo paréntesis, bueno, guardo no es necesario, yo me mantengo guardando pues para que no me borren las cosas, pero guardo. Listo. Esta función la vamos a llamar desde el index. Entonces, como la vamos a llamar desde el index, ella va a estar acá en esta línea y va a poder leer todo lo que hay antes. Es como si viniera hasta acá y acá se va a encontrar con una sola lineecita o 2 o 3 líneas pues cortas, pero esas 3 líneas van a incluir todo lo que haya acá dentro de la función. Acá hay 25 líneas, pues las va a incluir. Y básicamente es como poner en una sola línea un montón de código que podemos reutilizar. Esto nos da como más organización para que no nos quede derecho. Pues fácilmente podríamos haber creado el CRUD todo acá en esta misma parte, pero es mejor tenerlo separado como por módulos. Listo. Por módulos es como por diferentes archivos. Acá hay varios errores, es porque dentro de la función no hay absolutamente nada. Entonces vamos a crear como tal el usuario. Entonces nos vamos a ir para el index y vamos a hacer la respectiva validación como tal de si el botón ha sido enviado. Entonces le vamos a decir que primero incluya la función o el archivo CRUD.php para que nos pueda permitir hacer uso de las funciones que vamos a tener acá dentro. Entonces le voy a decir incluya el archivo CRUD.php. Lo que pongamos ahí lo vamos a poder usar acá abajo. Entonces le decimos y verificamos y set. Decimos que abrimos como tal paréntesis. Le decimos que busque la variable global post y que dentro de esta busque la que llamamos enviar, que si enviar fue ejecutado, entonces él lo que puede hacer es lo siguiente. Es más, esta línea la podríamos cortar acá, incluirla en esta parte. Si se va a enviar, entonces sin que incluya lo que tiene este archivo. Al incluir ese archivo, entonces yo le voy a decir que de ese archivo use la función
que llamamos estamos crear usuario. Pues podemos llamar esta función. Les voy a decirle crear usuario. Punto y coma. Listo, vamos a ejecutar esa función. Entonces, para saber que esto sí está conectando bien, nosotros lo que podemos hacer es darle de una vez un eco. Dámosle un eco y le decimos que va a crear un usuario. Hasta ahora no tenemos pues, forma de crear el usuario, pero digamos que esta función nos va a generar algo como tal, ¿cierto? Que es crear el usuario. Este error, no sé qué es lo que está mostrando esta berraquita acá, no debería estar mostrando error. Hay veces, ya sé, es que acá termina una línea, esto necesita el punto y coma. Bueno, no fue eso. ¿Qué más podemos hacer? Yo pongo esto bien bonito para que lo podamos ver bien. Esto sería así. Que se cargue primero la conexión, que venga y ejecute la función. Tenemos una función que se llama crear usuario. Tenemos un eco. Le damos enter acá para que recargue. Y vamos a verificar si está conectando, está guardando y está ejecutando todo esto. Va a venir. Nos está mostrando esto. Cuando le enviar, va a verificar que el enviar se haya oprimido. Cuando el enviar se haya oprimido, incluir el archivo CRUD.php. Que lo incluya, vamos a poder hacer uso de la función crear usuario que tenemos en esta parte. Cuando se ejecute crear usuario, solamente va a imprimir. Esas serían como las líneas de ejecución del código. Vamos a poner acá cualquier cosa. Recuerden hacer validaciones de la contraseña, que sea de cierto largo, que estas dos sean iguales. Eso no nos puede olvidar. Vamos a dar enviar y miren que nos está ejecutando. No hay problema acá, no sé qué es lo que está pasando. Estamos dando un error, pero no, pensé que era porque acá falta el punto y coma, pero no hay problema. Está ejecutando, es decir, que se está creando la función como tal, la función crear usuario. Entonces voy a comentar esto. Ya sabemos que esta conexión está funcionando. Ya lo que le voy a decir es que voy a crear tres variables, las variables que teníamos por allá en un inicio. Nombre de usuario, para guardar los datos, ¿sí o no? Las variables que teníamos en las que estamos guardando los datos. Acá yo le voy a decir que esos datos van a llegar por forma post, que lo busque por, a ver, yo veo que ya no me acuerdo, nombre, correo y passwd. Que lo busque por nombre, lo que sea que llegue por post asociado con algo que se llame nombres, lo guarde en nombre usuario. Hacemos lo mismo con las siguientes tres. Acá va a ser correo usuario, lo voy a borrar, correo, y acá va a ser passwd usuario, y entonces esto va a ser correo y esto va a ser passwd. Estos nombres salen del index, bueno, correo y passwd. Entonces ahí tenemos pues como tal los datos almacenados. Podríamos verificar que sí están llegando. Eso ya lo hicimos en un inicio. Listo. Entonces ya lo que se debe hacer es realizar las queries. Las queries, eso hay que traducirlo. Programaciones se basa mucho en inglés y hay que ayudarnos mucho con el inglés. Hay que entender un poquito eso, que es una query. Una query es una consulta. Las consultas son de las bases de datos. Entonces nosotros lo que hacemos es desde el código generar algo que pues digamos que a nivel de programación es la forma aceptable de llamarle a una línea de código que nos modifica, nos altera las bases de datos. En este caso se le llama query. La consulta como tal, aunque no sea una consulta, consultar es como verificar. En este caso no vamos a verificar, sino que vamos a insertar un dato. Entonces vamos a generar una cadena de query. Entonces, vamos a generar por acá una cadena de query. La cadena de query, y query es en inglés, la cadena de query para insertar un usuario nuevo en la DB. Esto vamos a generar la cadena de query para consultar un usuario nuevo o para generar un usuario nuevo. ¿Qué vamos a hacer con esta cadena de query? Pues es lo mismo que hacíamos. Me voy a ir para allí, ir para acá. Es lo mismo que hacíamos en el cursito este que hicimos en Khan Academy para lenguaje SQL. Si yo quiero insertar como tal datos, me puedo venir para acá para SQL y copiar insert into.
selecciono la tabla, en este caso la tabla es usuarios, insert into, usuarios, le pongo qué campos, entre paréntesis, voy a generar, es decir, hacer esto, entre paréntesis, yo voy mencionándolo y sin hacerlo, insert into, le digo que insert into, podríamos especificarle la base de datos repli, ¿o no? Que no la tengo seleccionada, aunque acá la tengo seleccionada, miren que acá me muestra, pero si estoy en la parte general, pues es mejor, ¿cierto? Pero acá está seleccionado, entonces esto no se necesitaría porque él ya sabe que está dentro del réplica. Sin embargo, digamos que esto es más aceptado. Insert into, base de datos, punto, seleccioné qué tabla, yo le digo la tabla, usuarios, esto no nos ayuda para nada. Dentro de usuarios, vamos, en los campos, nombre, campos nombre. Esto normalmente se puede poner en comillas simples o así. En los campos nombre, coma, sería correo, coma, clave, ¿cierto? Las tenemos en estos campos. Recuerden que la ID es autoincrementable, entonces no lo vamos a mover. Inserte dentro de la base de datos repli, en su tabla usuarios, nombre, el correo, values, los valores, qué valores vamos a agregar en esa base de datos. Entonces acá le podríamos agregar que como son 3, entonces 1, 2 comas, y son varchar, entonces tienen que ir entre comillas, comillas simples o comillas dobles, ¿sí o no? Entonces acá podríamos especificar Edwin, bla, bla, bla. Entonces podríamos hacerlo de esta manera. Acá podríamos poner que el correo es como tal, y acá podríamos poner que la clave es HHH. Le daríamos continuar y nos generaría como tal el valor. Pero si no se acuerdan de estas líneas, ustedes lo que pueden hacer es que vienen y seleccionan. Yo ya les había explicado esto en una parte, en un video anterior. Le dan clic a la base de datos, la despliegan, seleccionan la columna a la cual le quieren agregar datos, le damos SQL, le decimos, venga, yo lo que quiero es una sentencia de tipo insert. Entonces venimos y la modificamos. Acá yo le digo, no, venga, yo no necesito el ID. El ID me lo genera él como tal, entonces me dice inserten dentro de usuarios, nombre, correo, los valores. Esto lo podríamos quitar, ¿sí o no? Podríamos quitar esto de acá. Dejamos las comillas porque, bueno, acá hay uno que nos sobra, sería borramos uno. Dejamos las comillas porque todo es varchar y este que nos sobra lo quitamos porque solamente vamos a ingresar nombre, correo y clave. Entonces esta va a ser la línea que nos va a interesar en nuestro código. Acá es donde la vamos a poner. Entonces vamos a crear una variable que se llame query y esa variable query la vamos a hacer igual a la cadena de texto que acabamos de copiar. La pegamos. ¿Qué debemos de hacer con esa cadena de textos? Bueno, estas comillitas como en diagonal las podemos quitar para que el código sea más limpio. Las quitamos y ya vamos a hacer los respectivos cambios pues acá. Pues vamos a quitar esto, voy a quitar esto, necesitamos es como la base, el molde pues de la query. Y esto tiene que estar entre comillas porque es una cadena, recuerden que es una cadena de texto, cuando hablamos de cadenas texto, entonces lo debemos de poner entre comillas, listo. Yo lo voy a poner entre comillas simples. Y acá lo que le vamos a decir es que dentro de la tabla de usuarios, en su campo pues como tal nombre, correo y clave, va a insertar los valores de acá es donde nosotros le llevamos nuestras variables. En el primero tenemos nombre, este campo es nombre, entonces acá le voy a decir que me lo asocie con el nombre que me llega por el formulario. Y este campo es correo, entonces le voy a decir, el segundo campo es correo, entonces le voy a decir que me lo asocie con el dato que me ingresa el usuario por el formulario. Y por último vamos a ingresarle el password, ¿sí o no? Entonces ahí lo tenemos. Muchas veces vamos a encontrar que como esto queda muy largo, la gente lo que hace, esta línea queda muy larga y eso se ve feo, entonces la gente lo que hace es lo siguiente. Cortan esta query hasta acá, cierro con comillas, le hago un punto y coma, creamos otra nueva línea. Esto hasta acá va a funcionar, pero otra vez, digamos que es hablar de lo que es bonito y no bonito. Entonces, como esto es tan largo y se ve feo,
muchos programadores lo que hacen es generar una cadena de queries. ¿Qué quiere decir? Para una query generan varias cadenas de texto. Entonces acá lo que le decimos es, dentro de la misma variable query que acabamos de crear, lo que va a hacer es concaténela. Recuerden que concatenar en PHP es con punto. Concatene lo que ya tiene, que es esto. Concaténelo con lo siguiente, con lo que falta. Esto es lo que le falta. Tenemos el insert into y luego le decimos values. Esto. Le decimos que inserte dentro del campo, perdón, dentro de la tabla de usuarios, inserte los siguientes valores. Y como esto tiene que ir en texto, entonces normalmente lo debemos de hacer de esta manera. Especificar que esto de acá es texto. Esto de acá es texto. Entonces miren que yo uso combinación de comillas dobles y comillas simples, porque si ustedes usan comillas simples y comillas simples, les genera errores. El código les genera errores por cosas de programación un poco más avanzadas, que es escape de caracteres, así se llama el término. El escape de caracteres nos dice que si yo voy a usar dentro de un texto, esto es un texto, voy a poner otro texto entre comillas, tiene que ser con la combinación de comillas dobles y comillas simples. Entonces ya tenemos nuestra query para insertar como tal en la base de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de otra parte que necesitamos para las queries, y es verificar que si se permita como tal que la información ingrese a la base de datos, o que se permita ser manipulada. Entonces verificamos, voy a ponerlo acá, verificamos que la información, la query, mejor dicho, que la query se pueda inyectar a la DB. ¿Cómo verificamos eso? Normalmente se crea una variable que se llama result. En otros lenguajes se le llama result set. Entonces creamos una variable que se llama result, la hacemos igual. Esto siempre es de la misma manera, por lo menos en muchos lenguajes cambia la forma es en que se escribe. Le decimos que va a ser igual a la API ejecutando una query, y esto de acá, a ver, yo veo, y esto de acá va a recibir dos cosas. A ver, yo veo si sí. Sí, va a recibir como tal una cadena de conexión, y va a recibir la query como tal. Recibe dos parámetros. Entonces vamos a ponerle dos parámetros. Miren, ahí nos aparece expected dos argumentos, dos parámetros como tal. Entonces el primer parámetro es una conexión como tal. Entonces nosotros voy a crear por acá una variable de tipo ano, que esta variable sea global. Cuando es global, bueno, eso quiere decir que la variable como tal, conexión, la variable como tal puede ser ejecutada desde cualquier otra parte de mi código por fuera de la función. Eso es lo que quiere decir que la variable es global. Yo la voy a ejecutar como global para que la podamos usar. Si necesitamos en otro lado, la podamos usar. Entonces voy a decirle acá que en la query, en esta parte de nuestra query, vamos a llevar como primer parámetro, vamos a llevar esa conexión. Y como segundo parámetro vamos a llevar la cadena de texto que tenemos hasta acá. Entonces tenemos el resultado. Vamos a verificar ahora si el resultado fue positivo, es decir, si la query se pudo incluir dentro de nuestra base de datos. Pero ojo, esta variable global connection es la que está conectada con la DB, entonces la tenemos que nombrar igual. Esta variable connection es la conexión con la base de datos. Listo, la que nosotros llamamos con la base de datos. Miren que acá ya tenemos todo este código. Entonces es como si usáramos esta variable dentro de nuestro código para generar la conexión. Listo. Entonces le vamos a llevar es con. La llamamos fue con. Pensé que la habíamos puesto en español, pero la tenemos es como con. Entonces le llamamos la cadena de conexión y la consulta. Eso es lo que le estamos haciendo. Verificamos que la query se pueda inyectar en la base de datos. Le pasamos cadena de conexión,
cadena de conexión, que son los 4 parámetros, el servidor, el usuario, la contraseña y la base de datos. Y la query. Pues le pasamos como tal. Si el resultado es positivo, verifiquemos. Si el resultado es positivo es porque se pudo ejecutar la query. Entonces acá le decimos, si el result existe, eso es lo que le estamos diciendo acá, si el result existe es porque se pudo generar la query. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? No nos interesa siempre es que se ejecute. Nosotros necesitamos evaluar es cuando hay errores. Entonces para eso, si yo lo dejo así, le estoy preguntando, ¿se puede ejecutar la query? Sí, sí se puede ejecutar la query. Haga esto. ¿Qué va a hacer? Nada. Ya se ejecutó. Es decir, que la información se guardó. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nada. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cambiar nuestra lógica. Negar esto. Acá yo lo voy a poner negado. Esto me está diciendo, no se pudo ejecutar la query. Si no se pudo ejecutar la query, entonces le voy a decir que ejecute una función que se llama die, que lo que hace es matar todos los procedimientos, matar la conexión como tal, y le decimos conexión fallida con db query no ejecutada. ¿Listo? Le ponemos esto y le podemos concatenar un mensaje que nos permite desde MySQL, desde MySQLite, un mensaje que nos va a permitir generar un error. Entonces, acá le vamos a decir dentro, eso no importa si no lo entienden, ya con este pedacito es suficiente. Pero esta parte de acá es para que nos genere códigos de por qué fue que la conexión no se pudo ejecutar. Es decir, que ustedes básicamente lo podrían haber dejado hasta acá y ya simplemente les va a mostrar esto. Yo le voy a decir que diga que la conexión fue fallida y que nos muestre como tal el localhost. Que verifique pues la conexión, que la conexión fue con el usuario root, que el password está vacío y que la base de datos es red. ¿Listo? Eso es lo que recibe como tal esta línea de código, sino que es básicamente la misma línea de código que teníamos en DB. Era la misma, es el connect. Ella puede generar un error, el error no lo puede mostrar. Entonces guardamos, nos vamos para el index, acá ya estamos todo bien, ya habíamos verificado, este video está muy largo, pero es que es necesario. Volvemos a darle enter y acá revisamos porque esto funcione. Yo voy a crear un usuario que se llama Edwin, lo voy a crear en minúscula de hecho para que no tengamos problemas. Le voy a poner que mi correo es este y que la clave es 1234. Confirmo, acá no hay validación, pero dejémosle confirmar, le damos a enviar, listo, se recargó, parece que funcionó. ¿Cómo sabemos que funcionó? Nos vamos para el SAM, no, para el SAM no, nos vamos para el localhost, actualizamos con el botoncito verde, le decimos columnas, le damos a aceptar y verificamos que exista como tal un usuario o alguien que se llame Edwin, parte de examinar, y acá nos lo muestra. Listo, ahí está mostrando Edwin fue almacenado exitosamente. Entonces ya tenemos la forma de crear usuarios. Listo, vamos a dejar estas clases hasta acá, más de 1 hora de videos. Esta semana les sigo haciendo más y nos vemos en